Vamos a presentar a nuestro siguiente profesor invitado. Es ok, el doctor Luis Miguel Guerrero, quien es médico general por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en cardiología por la Universidad de Sao Paulo, especialista en trasplante cardíaco por la Universidad de Sao Paulo, médico tratante de cardiología del Hospital IES Quito Sur, médico tratante de la misma especialidad en el Hospital Carlos Andrade Marín y es profesor a tiempo parcial en la Universidad San Francisco de Quito. El doctor Guerrero intervendrá con el tema utilidad de las ecocardiografías en las indicaciones quirúrgicas de la vulvopatía mitral. Doctor Guerrero, muy buenas tardes, bienvenido. Una vez más, en este momento usted puede activar ya la pantalla para compartir. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Se está viendo ahí la presentación, ¿verdad? Afirmativo, doctor, está en pantalla completa ya su presentación. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el gusto de presentar un tema bastante interesante y bastante útil en la evaluación cardiológica y las decisiones quirúrgicas de la patología cardíaca, como es la utilidad de la ecocardiografía en las indicaciones quirúrgicas de la valvulopatía mitral. Para comenzar hablando un poquito de la historia, el primero en usar la ecocardiografía en la aplicación clínica fue el cardiólogo Edler en la Universidad de Lund, Suecia, en 1953, convirtiéndose ya a partir de este momento en la principal evaluación que deberá hacerse en los pacientes con valvulopatía cardíaca. Con el posterior desarrollo del ecodoppler y el ecodoppler color, fue posible, además de ver los cambios anatómicos, ver cambios funcionales producidos por estas alteraciones. Otro de los grandes avances a nivel de la ecocardiografía fue el desarrollo del eco transesofágico, que logró mejorar la visión y evitar los impedimentos y obstrucciones del eco de superficie. En relación a la anatomía de la válvula mitral es un mecanismo, es un complejo mecanismo tridimensional formado por elementos independientes que conforman una estructura anatómica dinámica. Su funcionamiento conlleva una interacción perfectamente coordinada entre las valvas, el anillo mitral, el aparato subvalvular y el ventrículo izquierdo. El aparato subvalvular va a estar constituido por las cuerdas tendinosas y los músculos capilares. La válvula mitral tiene dos valvas, anterior y posterior, de superficie y grosor similares, más o menos tendrán un grosor de 1 milímetro, separadas por sus respectivas comisuras y ancladas en sus bases al tejido fibromuscular del anillo mitral y en sus bordes libres al aparato subvalvular mediante las cuerdas tendinosas. A nivel quirúrgico es importante indicar que la continuidad de la valva anterior está relacionada con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cambio, la valva posterior presenta estrecha relación con la base mural del ventrículo izquierdo, punto de mayor estrés sistólico a nivel ventricular. Además, las valvas mitrales tienen dos zonas bien diferenciadas desde su base a su borde libre, la zona auricular o membranosa lisa y translúcida y la zona de captación rugosa, nodular y mucho más gruesa debido a la inserción de las cuerdas tendinosas. Además, y como referencia quirúrgica, la válvula mitral puede subdividirse en 8 segmentos anatómicos, como es posible ver en esta figura de aquí, en donde se considera a las comisuras como segmentos individualizados. El anillo mitral constituye la unión anatómica entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y es una bisagra de tejido fibroso. El anillo mitral normal es aproximadamente elíptico con mayor excentricidad en la fase sistólica que en la diastólica. Presenta una configuración tridimensional en silla de montar con dos puntos más bajos que son los trígonos. El área del anillo varía entre 5 y 11 centímetros cuadrados, teniendo una media de 7 centímetros cuadrados y se modifica durante el ciclo cardíaco. Su tamaño se incrementa al final de la fase sistólica, continúa durante la relajación isovolumétrica y es máxima al final de la fase diastólica. La disminución del tamaño anular empieza con la contracción auricular hasta ser máxima a mitad del ciclo sistólico, lo que propicia la óptima captación de ambas valvas. Por último, el anillo mitral también presenta un movimiento principalmente vertical y se desplaza hacia la aurícula izquierda durante la diástole y hacia el ápex durante la sístole.
Las cuerdas tendinosas son estructuras filamentosas de tejido conectivo fibroso que unen la superficie ventricular y el borde libre de las valvas con los músculos papilares y por defecto con la pared posterior del ventrículo izquierdo. Aproximadamente 25 cuerdas principales se originan de los músculos papilares y se subdividen progresivamente hasta insertarse en las valvas. Se clasifican según su lugar de inserción entre el borde libre y la base de las valvas. Las cuerdas marginales se insertan en los bordes libres de las valvas y sus funciones de evitar el prolapso de estas. Las cuerdas intermedias o secundarias se insertan en la cara ventricular de las valvas y su función principal es aliviar el exceso de tensión en el tejido valvular, y las cuerdas basales o terciarias se encuentran únicamente en la valva posterior y conectan su base, así como el anillo mitral posterior, a los músculos papilares. Existen dos grupos organizados de músculos papilares denominados según su ubicación en relación a las comisuras mitrales. El músculo papilar anterior, que tiene un único cuerpo, es de mayor tamaño y está irrigado por la primera obtusa marginal, rama de la circunfleja, y por la primera diagonal, rama de la descendente anterior. El músculo papilar posterior medial tiene dos cuerpos, desde menor tamaño, y está irrigado únicamente por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha en el 90% de los casos, y en el 10% restante es rama de la circunfleja. Es esta razón por la que el músculo posterior medial está más vulnerable a procesos isquémicos. En relación ya a la parte de las patologías, la insuficiencia mitral, que se define como una ingurgitación anormal de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular, es la segunda causa de indicación quirúrgica de las válvulas cardíacas a nivel mundial. Puede ser causada por diferentes entidades, como ya veremos en las siguientes diapositivas, y tenemos una valvulopatía por insuficiencia mitral primaria y una valvulopatía por insuficiencia mitral secundaria, que debe ser correctamente diferenciada entre ambas para tomar una decisión terapéutica adecuada. Para establecer el tipo de disfunción en insuficiencia mitral, cuáles son las lesiones que causan esa disfunción y las posibles etiologías, se ha establecido diferentes métodos de clasificación. Entre esos, el más utilizado es que es la clasificación de Carpentier, que valora según la alteración a nivel de las valvas. Y tenemos así disfunción tipo 1, donde hay una movilidad normal de las valvas, pero que está asociado a lesiones como dilatación anular, deformación anular, perforación de las valvas y hendidura de las valvas. Y entre las causas puede ser cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada, endocarditis o también patología congénita. La disfunción tipo 2 está relacionada a una movilidad excesiva de las valvas y generalmente está causada por una lesión mixomatosa degenerativa, elongación de las cuerdas, ruptura de las cuerdas, elongación del músculo papilar, ruptura del músculo papilar. Entre las etiologías posibles está la enfermedad degenerativa, la endocarditis y la enfermedad reumática. Continuando con los tipos de disfunciones, tenemos el 3A, donde la movilidad de las valvas está restringida por retracción de la misma. Y esto se puede ver en engrosamiento de las valvas, retracción de las valvas, engrosamiento de las cuerdas, retracción de las cuerdas, fusión de las cuerdas, calcificación, fusión de las comisuras y fibrosis ventricular. Principalmente está relacionado con la enfermedad reumática y el lupus eritematoso sistémico. La disfunción tipo 3B, con una movilidad restringida pero debido a un desplazamiento apical, como tipo de lesión puede ser por un tethering de las valvas, un desplazamiento papilar, una dilatación ventricular, un aneurisma ventricular y una fibrosis ventricular. Y principalmente como causa etiológica tenemos a la cardiopatía isquémica. Importante, como les dije, aclarar siempre una insuficiencia mitral primaria de una insuficiencia mitral secundaria, ya que esto variará en el tratamiento principalmente a nivel de la intervención. En la insuficiencia mitral primaria vamos a tener algún tipo de alteración estructural a nivel del aparato valvar o subvalvular, mientras que en la insuficiencia mitral secundaria tendremos alteración a nivel del ventrículo izquierdo principalmente, ya sea con desplazamiento del látex y estiramiento de los músculos papilares o dilatación del anillo.
Sin embargo, el aparato valvar y el aparato subvalvular estarán íntegros. En relación al ecocardiograma, vamos a tener para identificar una insuficiencia mitral como posiblemente importante o severa ciertos parámetros cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos propiamente. Entre los cualitativos tenemos que a nivel de la morfología valvular podrá ser probablemente importante la insuficiencia mitral si tenemos una rotura de las válvulas, una rotura del músculo papilar, un defecto de captación grande. Cuando tenemos un chorro de flujo regurgitante central muy grande y un chorro excéntrico que se adhiere al remolino, alcanza la pared posterior de la aurícula izquierda, probablemente se trate de una insuficiencia mitral importante. Cuando tenemos una señal del doble color del chorro regurgitante densa o triangular, también probablemente será importante. Entre los parámetros semicuantitativos, cuando tenemos una anchura de la vena compacta mayor o igual a 7 milímetros, puede ser que se trate de una insuficiencia mitral importante. Cuando tenemos un flujo venoso invertido a nivel de las venas pulmonares, cuando tenemos un flujo de entrada con una onda E dominante mayor o igual a 1.5 metros sobre segundo, y en los cuantitativos, ya con una área efectiva del orificio de regurgitación mayor o igual a 40 en los primarios y mayor o igual a 20 en los secundarios, y un volumen regurgitante mayor o igual a 60 en los primarios y en los secundarios mayor o igual a 30. Para calcular el volumen regurgitante deberemos restar el volumen mitral del volumen aórtico. Para el cálculo del volumen mitral tendremos que ver el área del anillo mitral por el BTI mitral y entre el volumen aórtico el área de la vía de salida del ventrículo izquierdo por el BTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo. También es posible el cálculo del área del orificio regurgitante por PISA. Entre los parámetros ecocardiográficos que nos permitirán identificar entre discreta, moderada e importante a la insuficiencia mitral tenemos que hablaremos de una insuficiencia mitral discreta cuando tenemos un área de flujo menor a 20%, una vena compacta menor a 3 milímetros, un volumen regurgitante menor a 30 mililitros, un área del orificio regurgitante menor a 0.20 y una fracción de regurgitante menor a 30%. Diremos que es una insuficiencia mitral moderada cuando tenemos un área de flujo de 20 a 39%, una vena contracta de 3 a 6.9 milímetros, un volumen regurgitante de 30 a 50 ml por litro, un área del orificio regurgitante de 0.20 a 0.39 y una fracción regurgitante entre 30 y 49%. Será importante cuando tengamos una área de flujo mayor a 40%, una vena contracta mayor a 7 milímetros, un volumen regurgitante mayor a 60 mililitros por litro y un área del orificio regurgitante mayor a 40 y una fracción regurgitante mayor a 50%. Para nosotros tomar una decisión entre la intervención o el seguimiento clínico de los pacientes con insuficiencia mitral, no podremos únicamente basarnos en los parámetros ecocardiográficos. Diferentes parámetros, tanto clínicos como de riesgo cardíaco, también deberán ser valorados, así como también a nivel ecocardiográfico otros factores que nos dan razón de cuál es el efecto hemodinámico de esta insuficiencia mitral. Así, por ejemplo, si tenemos un paciente con síntomas de la insuficiencia mitral, veremos, este tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 30%, si es sí, probablemente se beneficie de cirugía. En el caso de que sea no, deberemos ver cuál es la respuesta al tratamiento clínico que ha tenido este paciente. Si ha tenido una buena respuesta al tratamiento, probablemente debamos únicamente continuar con tratamiento clínico. En el caso de que haya tenido una mala respuesta al tratamiento clínico, deberemos valorar el riesgo quirúrgico de nuestro paciente y también valorar la capacidad de poder realizar una cirugía con una reparación a largo plazo de la válvula mitral. Si es así, probablemente podamos ir para cirugía, si no, deberemos mantener el tratamiento clínico. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen síntomas, que son asintomáticos? Deberemos ver cómo están los parámetros como la
contracción de eyección del ventrículo izquierdo, si está menor a 60 o si ya tenemos un crecimiento de la cavidad ventricular con un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor o igual a 45 milímetros. Entonces, en este caso, si tenemos estas alteraciones, probablemente ya tenemos unos cambios hemodinámicos causados por la insuficiencia mitral y sea conveniente llevar al paciente a cirugía. Si no tenemos estas alteraciones, deberemos ver otro tipo de cambios como la presencia de FA, de etiología causada por insuficiencia mitral, o ya una presión sistólica arterial pulmonar mayor a 50. De presentarse estas alteraciones, deberá el paciente ir para cirugía. Si nosotros no tenemos estas alteraciones, sin embargo, tenemos un paciente de muy bajo riesgo y con alta probabilidad de poder solucionar los problemas, a nivel quirúrgico con una reparación a largo plazo, probablemente podamos indicar la cirugía o en caso contrario hacer seguimiento clínico. A nivel de las recomendaciones desarrolladas por las guías internacionales para las indicaciones quirúrgicas de la válvula mitral, en el caso de insuficiencia tenemos que la reparación de la válvula mitral debe ser la técnica preferida cuando se espera que los resultados sean duraderos. La cirugía está indicada para pacientes sintomáticos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 30. La cirugía está indicada para pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, los parámetros que yo ya les mencioné. Debe considerarse la cirugía para pacientes asintomáticos que tengan función del ventrículo izquierdo conservada, pero que presenten fibrilación auricular y ya tengan signos de hipertensión pulmonar con una presión sistólica arterial pulmonar mayor a 50. Debe considerarse la cirugía para pacientes asintomáticos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada mayor a 60 o un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo de 40 a 44 milímetros cuando sea probable una reparación duradera y tengamos más de uno de los siguientes hallazgos: ruptura de las cuerdas tendinosas o dilatación de la aurícula izquierda significativa. Asimismo, debe considerarse la reparación de la válvula mitral de los pacientes sintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo grave, refractaria a tratamiento clínico. Entrando ya en lo que es la estenosis mitral, que se define como una obstrucción o una dificultad del paso de la sangre a través de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante la diástole ventricular y que principalmente va a estar relacionado a una disminución de la abertura a nivel de la válvula mitral. La principal etiología de la estenosis mitral continúa siendo la enfermedad reumática. Sin embargo, esta ha disminuido mucho su incidencia, principalmente en los países desarrollados. En relación a la estenosis mitral, podemos decir que la ecocardiografía es el método preferido para el diagnóstico de la estenosis mitral y la evaluación de su gravedad y sus consecuencias hemodinámicas. El área valvular calculada mediante la planimetría es la medida de referencia de la gravedad de la estenosis mitral, mientras que el gradiente transvalvular medio y las presiones pulmonares reflejan las consecuencias y por lo tanto tienen un valor pronóstico en la evaluación de la estenosis mitral. La ecocardiografía bidimensional demuestra el dominio diastólico clásico del velo anterior, que se demuestra mejor en las visiones del par esternal eje largo. Las visiones del par esternal eje corto permiten evaluar el grado de fusión y la calcificación de las comisuras medial y lateral. La medida del área de la válvula mitral se realiza efectuando la planimetría de visión en el eco transtorácico. En eje corto, la planimetría del área valvular debe realizarse tratando de identificar el orificio mínimo sobre el borde de los velos valvulares mediante el trazado manual de la interfaz de la imagen. La ecocardiografía tridimensional es mucho más efectiva y más precisa para obtener una planimetría del área valvular, ya que permite visualizar varios planos al mismo tiempo del orificio de la válvula mitral. A nivel por ecocardiograma vamos a tener diferentes parámetros que nos dará pensar en una estenosis mitral severa.
podremos decir cuando tenemos una área de la válvula mitral menor a 1.5 centímetros cuadrados, cuando tenemos un gradiente diastólico medio, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo mayor o igual a 10, cuando tenemos una presión sistólica arteria pulmonar mayor o igual a 50 milímetros de mercurio en reposo, y una presión sistólica arteria pulmonar mayor o igual a 60 milímetros de mercurio durante el esfuerzo. Otra de las utilidades ecocardiográficas a nivel de la estenosis mitral es que también nos permite evaluar las posibilidades y la técnica de reparación, ya sea quirúrgica o endovascular. Muchos scores han sido desarrollados con este objetivo, siendo uno de los scores más utilizados el score ecocardiográfico de Wilkins-Blocks. En este caso, este score maneja 4 parámetros que son movilidad de los folletos, acometimiento subvalvar, espesura de los folletos y calcificación valvar, cada uno con un valor de 1 a 4. Cuando nosotros tenemos un valor mayor a 8, probablemente el paciente se beneficie de cirugía antes que de valvuloplastía por catéter balón. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un valor menor a 8 y tenemos una puntuación de calcificación valvar menor a 2, probablemente el paciente se beneficie de valvuloplastía con catéter balón. En relación a las contraindicaciones para la realización de valvuloplastía catéter balón en estenosis mitral, vamos a ver que es cuando tiene un área valvular mitral mayor a 1.5 centímetros cuadrados, cuando encontramos un trombo en la aurícula izquierda, cuando tenemos insuficiencia mitral mayor que leve, cuando encontramos una calcificación grave o bicomisural, una ausencia de fusión comisural, una valvulopatía aórtica grave concomitante o estenosis e insuficiencia tricuspidias graves combinadas que requieran cirugía, o una enfermedad arterial coronaria también que necesite cirugía, en donde ya podría hacerse también la reparación de la válvula mitral en el mismo tiempo quirúrgico. Asimismo, como en el caso de la insuficiencia mitral, vamos a tener parámetros tanto clínicos como del riesgo quirúrgico, que conjuntamente con los hallazgos encontrados a nivel cardiográfico nos permitirán tomar decisiones en nuestros pacientes. Si nosotros tenemos un paciente con una área valvular mitral menor a 1.5 centímetros cuadrados, deberemos verificar si este paciente tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas, deberemos ver si tiene algún tipo de contraindicación para la realización de valvuloplastía catéter balón. En caso de que presente alguna contraindicación, el paciente deberá ir para cirugía. En el caso de que no tengas estas contraindicaciones, deberemos valorar el riesgo quirúrgico. Si es de alto riesgo quirúrgico, deberá ir para valvuloplastía catéter balón. En caso contrario, deberemos ver si tenemos la posibilidad anatómica favorable para que con la valvuloplastía catéter balón logremos recuperar la estenosis mitral. En ese caso, deberá ir para valvuloplastía catéter balón. En caso contrario, deberá ir para cirugía. En relación a los pacientes asintomáticos, deberemos ver si nuestro paciente tiene alto riesgo de embolias o descompensación hemodinámica. En este caso, deberemos ver si tiene características favorables para valvuloplastía catéter balón, irá para valvuloplastía catéter balón. En caso contrario, irá para cirugía. Si nosotros tenemos un paciente sin síntomas y sin riesgo de embolia, muchas veces aquí nos confiamos y hacemos el seguimiento clínico únicamente, pero lo correcto es realizar una prueba de esfuerzo para ver si realmente el paciente es asintomático, porque muchas veces el paciente se va autolimitando de manera crónica y él nos refiere que no tiene síntomas, pero en realidad es porque ya se limitó. Entonces debemos realizar una prueba de esfuerzo. En el caso de que tenga síntomas, deberemos evaluar la posibilidad de valvuloplastía catéter balón versus cirugía. En caso de que realmente no tenga síntomas en la prueba de esfuerzo, haremos únicamente seguimiento en este paciente. En relación a las recomendaciones de las guías sobre la estenosis mitral, tenemos que se recomendará la valvuloplastía catéter balón para pacientes sintomáticos sin características desfavorables para el procedimiento. La valvuloplastía catéter balón está indicada para todo paciente sintomático con contraindicación o alto riesgo quirúrgico. La cirugía de válvula mitral está indicada para pacientes sintomáticos que no son candidatos para valvuloplastía catéter balón. Debe considerarse la valvuloplastía catéter balón como tratamiento inicial para
pacientes sintomáticos con anatomía subóptima, pero sin características clínicas desfavorables para los pacientes para la valvuloplastía catéter balón. Otros pacientes que tendrán que ser tomados en cuenta son aquellos pacientes asintomáticos, pero que tengan un riesgo tromboembólico alto o ya parámetros de cambios hemodinámicos como una presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 50 durante el reposo. Y para terminar con esta frase, es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Entonces tendremos que valorar de manera global qué tipo de paciente es al que yo tengo para decidir si va a ir para cirugía, si va a ir para seguimiento clínico, si va a ir para procedimiento endovascular, principalmente en este caso de las valvulopatías eh, mitrales. Muchas gracias. Doctor Guerrero, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias por su ponencia, por el tiempo que nos ha brindado. Dentro de las preguntas, una de ellas sería, desde que se evidencian signos de fibrilación auricular, ¿en cuánto tiempo como máximo se debería efectuar de manera adecuada la corrección valvular? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una estenosis mitral y comienza una estenosis o una insuficiencia mitral y comienza a tener evolución hemodinámica que causa fibrilación auricular, esto es porque ya la presión ha aumentado a nivel de la aurícula izquierda, ha causado crecimiento de la aurícula y entonces ya tiene un efecto hemodinámico importante. Entonces es indicación quirúrgica y lo ideal sería someterle al paciente a una intervención quirúrgica lo más rápido posible. En este caso, dentro de que se puedan hacer los chequeos prequirúrgicos y todo lo más rápido posible para que sea intervenido el paciente. Lo importante es recalcar que sea una insuficiencia mitral, una fibrilación auricular causada por insuficiencia o estenosis mitral. Entonces el paciente con eso ya tendrá indicación y deberá ir para quirófano. Listo, doctor. Muchas gracias. Otra de las preguntas, un tanto relacionado a esta misma pregunta inicial. Dado que el contexto en el cual nos desarrollamos quizás en muchas ocasiones no permite que se pueda realizar estas reparaciones de manera tan inmediata, ¿cuál es el manejo de soporte con el cual se debe enviar a un paciente hasta que la realización del procedimiento se pueda hacer? En relación al tratamiento clínico de los pacientes con valvulopatía mitral, deberemos controlar primero el volumen. Muchos de estos pacientes presentan sobrecarga de volumen por el retorno de la sangre a nivel de la aurícula izquierda y hacia los pulmones. Entonces, la mayoría de ellos deberán tener un tratamiento diurético para evitar el exceso de volumen y los síntomas principalmente de disnea. Otra cosa que tendrá que ser controlada es el doble producto. Deberá haber un buen control de la frecuencia cardíaca y un buen control de la presión arterial para evitar peores descompensaciones en este paciente. En el caso de que tenga el paciente fibrilación auricular, deberá recibir anticoagulación independientemente de la calificación de CHA2-VASc, al ser una fibrilación auricular causada por una patología valvular, y deberemos mantener de manera ideal un INR entre 2 y 3. En este grupo de pacientes es de preferencia principalmente en lo que es estenosis mitral, el uso únicamente de warfarina, inhibidores de la vitamina K, frente a los otros anticoagulantes como son los DOAC. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas. ¿Cuál es el riesgo de una cirugía en un paciente que tiene insuficiencia mitral y estenosis aórtica, que fue ocasionada por fiebre reumática? En un paciente con doble lesión mitral, el riesgo quirúrgico dependerá también de las comorbilidades del paciente. Para nosotros analizar el riesgo quirúrgico de este paciente, utilizaremos las escalas que existen a nivel mundial, como son la STS o el Euroscore. Eso nos permitirá establecer el riesgo quirúrgico de nuestro paciente específico. Entonces, si un paciente con enfermedad reumática con doble lesión mitral
tendrá probablemente, si es sintomático y estas afectaciones a nivel valvular son severas, probablemente deberá ir para cirugía en vista de que no de que tiene también insuficiencia, no podrá ir para valvuloplastía catéter balón y el riesgo cardiovascular deberá ser calculado en base a su edad, a base a sus parámetros, a sus otras comorbilidades y por STS o Euroscore y con eso se decidirá realmente si es operable, porque también podemos tener un riesgo quirúrgico demasiado alto y el paciente mismo teniendo la patología no va a ser candidato para cirugía porque probablemente ya pasó el tiempo ideal en el que podía someterse. Entonces todos los pacientes tienen que ser individualizados su riesgo y calculado para ver el riesgo-beneficio entre la intervención versus la enfermedad. Listo, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿De qué manera se modifica el pronóstico en un paciente en el cual, además de tener una estenosis mitral, se evidencie alguna otra patología acompañante, por ejemplo, una insuficiencia tricuspidia? En ese caso, el riesgo quirúrgico aumenta notablemente, porque en el tiempo quirúrgico tendrá que ser hecho la reparación, probablemente cambio de la valva mitral y probablemente plastía de la válvula tricuspidia, lo cual aumenta mucho el riesgo del paciente. Ahora, otra cosa que tendremos que analizar es por qué se produjo esa insuficiencia tricuspidia. Si se produjo esa insuficiencia tricuspidia, puede ser que se haya producido por hipertensión pulmonar como consecuencia de la valvulopatía mitral. En ese caso, estamos hablando de un paciente ya con enfermedad avanzada, donde la presión y la resistencia vascular pulmonar se ha elevado tanto que causó ya efecto a nivel del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide. En ese caso, sería recomendado realizar primero un cateterismo cardíaco derecho para evaluar directamente la resistencia vascular pulmonar, como para prepararnos en el postquirúrgico con tratamientos para disminuir la presión pulmonar y también si está muy elevada sobre 5 UX, ver tal vez el riesgo de la cirugía supera el beneficio y tendremos que pensar en que tal vez ya el paciente pasó el tiempo y tendrá que ser manejado de manera clínica únicamente. Entonces, mientras más patologías asociemos a una misma patología, como en este caso la mitral, mayor el riesgo del paciente y peor el pronóstico. Asimismo, si nosotros tenemos lesión aórtica y hay que hacer cambio de válvula aórtica y válvula mitral, ya dificulta las cosas. Asimismo, si tenemos enfermedad arterial coronaria y toca hacer revascularización miocárdica y cambio de válvula mitral. Entonces, cada vez el riesgo del paciente aumenta. Sin embargo, siempre tendremos que calcular cuál es el riesgo-beneficio real de mi paciente. Listo, doctor, muchísimas gracias. Esas serían las preguntas que se han expuesto. Muchísimas Con gracias. todo el auditorio quedamos agradecidos por el tiempo que nos ha destinado en esta charla. Listo, muchísimas gracias.